Capítulo 8. Cuando abrí los ojos, hacía mucho tiempo que habíamos emprendido el regreso a Pearl Harbor. Jaime estaba en pie, sonriente, junto a mi litera. ¿Qué ha pasado? Conseguí preguntarle. Casi nada. ¿Que se te ocurrió parar tú solito un proyectil de 100 milímetros y te has tirado 3 días sin conocimiento? Y tienes rota la pierna derecha de manera que no vayas a intentar levantarte. Alargué la mano. La escayola parecía ocupar media litera. ¿Y cómo llegué hasta aquí? Oímos la explosión. Estabas hablando por el micrófono, ¿lo recuerdas? Rubinovsky y yo te encontramos helado. Tiramos de ti, te metimos aquí, nos sumergimos y no hemos parado de correr. ¿Es grave la herida? Murmuré. Jaime se dirigía a la puerta. El sanitario dice que te pondrás estupendamente. Aparte de la fractura, no tienes más que la conmoción y un par de heridas. Cuando salió, me acometieron los dolores. Recuerdo muy poco de aquel viaje, pero cuando nos acercábamos a Pearl Harbor, recuperé la lucidez y pude pensar en el futuro. Había una cosa evidente, ya no podría seguir mandando el Morsa. En el hospital de Pearl Harbor, Blunt sacó un día la conversación de quién habría de sucederme en el mando. ¿No ha pensado usted en entregárselo a Jaime Bledsoe, mi capitán? Le pregunté. Pues no, Bledsoe es muy novato, y dio una chupada a su pipa. Sí que lo era, pero escuche usted, mi capitán. Le conté cómo Jaime había realizado por sí solo una magistral maniobra de acercamiento y le ponderé su valor, terminando con el argumento de que en realidad ya era comandante del Morsa, puesto que había asumido el mando al quedar yo incapacitado para ejercerlo. La moral de la dotación sufriría inevitablemente si el barco se ponía en manos de alguien con menos experiencia en combate de submarinos que él. Conseguí impresionar al bueno de José Blunt. Acarició amorosamente su pipa y se la guardó en el bolsillo. Comprendí que le había ganado la partida cuando me dijo: ya veremos lo que se puede hacer, Eduardo. Jaime y Quintín eran los más asiduos en sus visitas, aunque el resto de la oficialidad y la tripulación venían también a verme con frecuencia. Kohler, Larto y unos cuantos más tuvieron un día el gesto conmovedor de regalarme una maqueta metálica del Morsa construida entre todos. La hemos hecho con un cerrojo de CRS, explicó Kohler. CRS significa en la Armada acero inoxidable. Sí, añadió Larto, exhibiendo sus dientes deslumbradores en una sonrisa. Todavía están buscando el pasador del cerrojo y preguntándose dónde diantres habrá ido a parar. A continuación, Russo, después de muchos remilgos y hacerse de rogar un rato, entró con su obsequio personal que había dejado en el vestíbulo, una inmensa torta coronada con un submarino escarchado. La víspera de incorporarse a su nuevo servicio de patrulla, todos los oficiales vinieron a verme. Les dije adiós con un nudo en la garganta. Cuando salieron, Jaime se quedó rezagado. Capitán, me dijo, tardaremos bastante en volver por aquí. Esta vez vamos a Australia. Nuestra zona de operaciones está en aguas de Truk y cuando nos releven iremos a Brisbane. Valiente tío con suerte, contesté. ¿Cómo demonios te las has arreglado? Ya sabes que, pobre porfiado, dicen que es un país estupendo y que la gente es estupenda. Sobre todo la gente, convino Jaime con una sonrisita petulante. Apenas transcurridas 24 horas de la partida del Morsa, José Blunt vino otra vez a verme y me dijo: en el informe sobre su último servicio, decía usted que la Rosa de Tokio había mencionado al Morsa por su nombre. ¿Verdaderamente lo oyó usted? Ya lo creo que lo oí. Bueno, pues como usted sabe, nos hemos estado devanando los sesos para averiguar cómo pudieron saberlo. Antes que el de usted, otro barco oyó que lo llamaban por su nombre. Por lo visto, Bungo Pitt presume demostrándonos que conoce los nombres de todos nuestros barcos en la zona 7, pero ahora por primera vez se ha equivocado. Esta mañana nos ha llegado un informe del servicio secreto y dice que los japoneses sabían que el Morsa había estado en el sector,
pero sigue diciendo que el viejo pulpo llevó a cabo también un ataque a un convoy y que fue hundido a cañonazos por un destructor Akikase. ¿Cómo se explica usted esto? No le veo maldita la gracia, añadió al verme reír a carcajadas y golpear con los puños el embozo de la cama. Por fin conseguí serenarme lo suficiente para explicarle la maniobra de las sacas de desperdicios. Al oírlo, prorrumpió en una risa estrepitosa. Vaya ocurrencia, Eduardo, hacer picar a ese bungo registrando nuestra basura. Por lo que se ve, el condenado no pierde un detalle. ¿Y se sabe quién es el tal Bungo Pete? Claro que lo sabemos. Es el capitán Tateo Nakame de la Armada Imperial Japonesa y por lo visto también un viejo submarinista. Mis deducciones habían sido acertadas, pero ¿por qué dejó de perseguirnos? Se lo pregunté a Blunt y se echó a reír. Adivínelo, yo me he pasado también 3 horas queriendo averiguarlo. ¿Cuántos submarinos lo atacaron? Solo nosotros. Pues ahí lo tiene. Por el fregado que organizó usted en el convoy, Bungo creyó que eran 2 los submarinos que atacaban, el Morsa y el Pulpo. Al ver que acertaba con el cañón en el puente del Morsa, pensó haber terminado con uno de ellos y se quedó esperando que apareciera el otro para zumbarle. Blunt se reía de tal forma que temí se le rompiera la cara en 2 pedazos. Con estas son 2 las veces que le ha burlado usted. Ya conoce al Morsa y, o mucho me equivoco, o conoce también el nombre de su capitán. Estoy seguro de que su más cara ilusión sería poder colgarse al cinto el cuero cabelludo del capitán Richardson. Lo tendré en cuenta, prometí, aunque mi lecho del hospital de Pearl Harbor parecía a millones de millas de distancia del capitán Tateo Nakami y del destructor Akikase de la Armada de Su Majestad Imperial. En el hospital llegué a perder toda noción del tiempo. Los días y las semanas transcurrían perezosamente. Cuando al fin me encontré en condiciones de salir a la calle, la vida recobró algún interés para mí. Se recibieron grandes noticias de Jaime. Había entrado en el puerto de Brisbane empavesado con 8 banderas japonesas, una por cada uno de los barcos enemigos hundidos durante su patrulla. Según me contaba Quintín en una carta, Jaime había actuado con loca intrepidez. Los 8 barcos hundidos iban en un mismo convoy al que persiguió a través de medio océano, atacándolo una y otra vez hasta aniquilarlo. El comentario oficial a su informe sobre el 5º servicio de patrulla del Morsa venía a decir en el argot naval: esta patrulla pasará a la historia de los submarinos como una de las operaciones bélicas llevadas a cabo con mayor tenacidad y audacia. Nadie gozaba de más popularidad en Australia que Jaime. Cuando a los 5 meses de ser herido pude andar, cojeando con un bastón, el capitán de corbeta Blunt me encargó de algunos trabajos que se estaban realizando acerca del problema de los constantes e inexplicables fracasos de los torpedos. Tras numerosísimas pruebas, llegamos a ver que no se podía confiar en absoluto en la pieza magnética del dispositivo de disparo de las cabezas de combate. La parte mecánica del detonador, que debía saltar invariablemente en el momento del impacto, era también deficiente. Los torpedos corrían a profundidades irregulares, por lo que conseguir un blanco era una pura casualidad, ya que muchas veces proseguían un recorrido inocuo por debajo del barco atacado. Cuanto más estudiábamos el problema, más locos nos volvíamos. Todo aquello hacía mucho tiempo que debía haberse averiguado en las pruebas. Washington adoptó la increíble actitud de que, estando la razón de nuestra parte, la solución la daría un nuevo detonador que estaba en estudio y que tal vez estuviera listo dentro de un año. Se me ocurrió que si lográbamos reconstruir el disparador haciéndolo más ligero y totalmente desconectado de la parte magnética del detonador, podríamos alcanzar resultados satisfactorios. En cuanto a establecer las profundidades, los comandantes, al saber dónde estaba el defecto, podrían hacer las correcciones. Los experimentos sucesivos demostraron que mi propuesta era factible. Los informes de los primeros barcos que utilizaron los detonadores modificados fueron sumamente satisfactorios. Los nuevos torpedos se lanzaban con la seguridad de que si hacían blanco estallarían debidamente. Ya no quedaba más problema que el único que debíamos haber tenido desde el primer día, el de acertar con el blanco. Con la solución final del problema de los torpedos, me encontré nombrado virtualmente oficial encargado del maestro de ataques, de los mismos alumnos que la tripulación del Morsa entrenó durante nuestra época de Nuevo Londres antes de hacernos a la mar.
Poco tiempo después de esto, apareció Stoker Kane con el NERCA y pudimos pasar muy buenos ratos juntos antes de que zarpase de nuevo para una misión bélica. Stoker me habló mucho de Keta y de Laura. Desde que marchasteis de nuevo a Londres, se escriben con frecuencia. Keta cree que Laura no es feliz, pues se lamenta de lo poco que le escribe Jaime. Keta, por su parte, siempre anda buscando a alguien de quien ocuparse maternalmente. Tal vez quiso hacerlo conmigo, contesté hablándole de la carta que me había escrito. Me dijo que pensaba hacerlo. Keta cree que debes casarte. Déjala que te lo arregle, Eduardo. Se me figura que piensa que eres tú y no Jaime quien debió casarse con Laura. Me las arreglé como pude para disfrazar con una sonrisa mi expresión de asombro.